Estructura del sistema nervioso central, presentado por Janet Andrea Rubio, Angie Vanessa Muñoz y Magali Elizabeth Anrango. Tabla de contenido. Sistema nervioso central, unidades funcionales, neuronas, células del sistema nervioso central, corteza cerebral, áreas funcionales, estructuras subocorticales, Sistema nervioso central. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que controla todas nuestras funciones corporales. Está conformado por el encéfalo, ubicado dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal, la cual se encuentra dentro del conducto o canal vertebral. Encéfalo. El encéfalo está a su vez compuesto por 4 partes principales: cerebro, telencéfalo, disencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. En estas 4 partes se procesa la información proveniente del cuerpo y se generan comandos u órdenes que indican a los tejidos de nuestro cuerpo cómo responder y funcionar frente a los diferentes estímulos del medio externo e interno. Estas órdenes abarcan todo el espectro de las funciones corporales, desde respirar hasta pensar. Médula espinal. La médula espinal es la continuación del tronco encefálico. Al igual que el encéfalo, tiene la capacidad de generar órdenes, pero solo para procesar involuntarios como los reflejos. Ejemplo, si se percibe calor extremo en la mano, la médula será responsable de hacer de que la mano se retire, incluso antes de que el cerebro interprete el dolor. Sin embargo, su función principal es conducir información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Aquí encontramos una imagen de las dos divisiones principales del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, vistos desde el plano sagital. Unidades funcionales. El cerebro se representa aproximadamente el 2% del peso corporal. Contiene muchos miles de millones, quizá incluso billones de neuronas y células gliales. Neuronas. Las principales células y unidad estructural del encéfalo y la médula espinal son las neuronas, las cuales son capaces de recibir, generar y conducir impulsos nerviosos. La mayoría de las neuronas cuentan con un solo axón, con ramificaciones a lo largo de su extensión, y con muchas dendritas que también se dividen y subdividen, como las ramas de un árbol. Aquí encontramos la parte receptiva de la neurona, o es la dendrita o zona dendrítica, y la parte conductora, propagadora, transmisora es el axón, que puede controlar con una o más ramificaciones colaterales. Células del sistema nervioso central. En la primera es la neurona motora, que se proyecta a un músculo estriado; la segunda, neurona sensorial especial; y la tercera, neurona sensorial general de la piel. Continuamos con otra imagen que es el dibujo esquemático de una neurona motora. Corteza cerebral. Como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos y percibimos, así como nuestra capacidad de movernos y realizar cualquier actividad, tiene un origen en nuestro cerebro. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, y está dividida por 3 clases diferentes. La primera es la arquicorteza. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. El hipocampo es una de las partes del cerebro más importantes. Está situado en lo que se conoce como sistema límbico y está muy relacionado tanto con los procesos mentales. La segunda es la paleocorteza. Filogéticamente, la paleocorteza está en medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y la más evolucionada. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas.
Isocorteza o neurocorteza es la zona de la corteza más reciente y encargada de los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de las estructuras muy variadas e integran esta información para dar paso a conceptos generales. Áreas y funciones. Área sensitiva. La área sensitiva recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto y sabor. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan orígenes a los trazos motores descendientes que parten desde la corteza cerebral hacia la neuronal. Áreas de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, en dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Estructuras subocorticales. Se conoce con el nombre de estructuras subocorticales a un conjunto de estructuras incluidas en la profundidad del cerebro. Estas constituidas por el diencéfalo, núcleos de la base, sistema límbico, glándula hipófisis pituitaria. Diencéfalo. El diencéfalo se ubica en la profundidad del telecéfalo, el cual lo envuelve casi en su totalidad. Es un conjunto de 4 estructuras nerviosas ubicadas a ambos lados de la línea media en contacto con el tercer ventrículo. Tálamo. Una masa ovoidea de tejido nervioso conformado a su vez por 4 grupos de núcleos: anterior, medial, lateral e intralaminar. El tálamo es el centro del relevo de información sensitiva o motora hacia y desde la corteza cerebral respectivamente. ¿Qué es el tálamo? El tálamo es una de las partes del cerebro más importantes. No solo es una de las estructuras encefálicas más grandes, sino que además está situado en pleno centro del encéfalo, tales como refleja su nombre, que viene de la palabra griega tálamos o cámara interna. Estructura del tálamo. El tálamo es básicamente un amontonamiento de cuerpos de neuronas. Epitálamo, representado por la parte más posterior del diencéfalo, está conformado por el cuerpo, glándula pineal, la estría medular y el trígono de la avénula. El epitálamo estaba involucrado en el control del ciclo circadiano, sueño, vigilia, y el control de la iniciación del movimiento. Subtálamo, ubicado hacia ventral del tálamo, está conformado por el núcleo subtálamico, la zona inserta de Forel y el núcleo perpendicular. El subtálamo está especializado en el control, integración y precisión de la actividad motora. Hipotálamo es una región del encéfalo formada principalmente por núcleos de sustancia gris, ubicada a lo largo de las paredes del tercer ventrículo, junto al epitálamo, al tálamo y al subtálamo, conforman el diencéfalo. Funciones: regulación del sistema nervioso autónomo, regulación del sistema endocrino, regulación de la osmolaridad y cantidad de agua en el organismo, regulación de la temperatura corporal, regulación del ritmo cardíaco, regulación del apetito y regulación de las emociones. Finalmente tenemos como conclusión que la corteza cerebral rige las funciones superiores, los 5 sentidos, como lenguaje, pensamiento, movimientos y voluntarios. El cerebelo, centro de coordinación, integra la información recibida por los 5 sentidos. Tronco encefálico, controla las funciones vitales, latido cardíaco, respiración y ritmos del sueño. Médula espinal. Comunica el cerebro y los nervios periféricos. Conduce los nervios voluntarios e involuntarios. Hipocampo, sistema límbico. Sede principal de la memoria y el aprendizaje principal del rector de las emociones.
Tálamo y núcleos grises. Estación intermedia entre corteza y tronco cerebral. El control del movimiento. Hipotálamo. Control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa. Gracias.